Entonces vamos a ver, acá hay varios procedimientos, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay algunos que yo ya le he pasado al español, por ejemplo, procedimiento de gestión de la revisión, ¿no? Vamos a ver de qué trata, ¿no? Vamos a ver algunos procedimientos, a ver de qué trata. Hay algunos que ya vienen de la misma, por ejemplo, hay un procedimiento de ahí de gestionar incidencias asociadas a la misma, este, a ver, por ejemplo, acá este es un procedimiento, muy bien, este es análogo, ¿no? Cuando revisamos, por ejemplo, en la 27001, un procedimiento en el 9.3 que cree conveniente, ¿no? Todo lo que se han desarrollado. Entonces la alta dirección va a elegir, ¿no? Estos documentos voy a revisar. ¿Para qué se va a revisar? Se va a revisar con el fin de verificar su cumplimiento. La alta dirección, para cualquier norma, ¿no? En el numeral 9.3, ahí dice, ¿no? Revisión por la dirección. Entonces la misma norma eh, indica o recomienda, ¿no? Porque son buenas prácticas, recomienda a la televisión revisar los documentos que crea conveniente con el fin de mejorar esos documentos. Entonces la televisión, bueno, en la práctica no va a revisar todos los documentos, porque eso, la gran mayoría de documentos lo va a dejar al mismo comité, ¿no? En este caso debería haber un comité de SGIA, pero la televisión puede revisar sus documentos que crea conveniente que se han elaborado dentro del mismo SGIA. Por ejemplo, puede revisar qué documentos. Generalmente, por ejemplo, la política de inteligencia artificial. Ya, ese es un documento principal que debe revisar. Otro, el cumplimiento de los requisitos, si se han cumplido o no los requisitos que están en el numeral 4.1. ¿No? Ahí también hay requisitos, pero asociados al mismo SGIA. No sé si quiere ver su cumplimiento. ¿No? Y así hay una serie de documentos que solamente la televisión va a elegir. Muy bien, entonces acá me imagino que debe ver esa lista de documentos, ¿no? Vamos a leer el documento. Dice, el propósito del procedimiento de revisión por la dirección es establecer un enfoque estructurado para evaluar y mejorar la eficacia. Así es. La idea es mejorar la eficacia, o sea, la eficacia de los documentos que integra esto, pero no lo va a seleccionar todo, ¿no? O sea, aleatoriamente, ese es un método que lo va a elegir. Otro ya de acuerdo a su criterio. Muy bien. Entonces, con el fin de mejorar la eficacia, o sea, la rapidez con la que los documentos se están usando, ¿no? Y también acá dice mejorar la eficacia, pero sería bueno decir eficacia y eficiencia, ¿no? La eficacia está sonando con la rapidez, ¿no? ¿Qué tan rápido es, por ejemplo, leer un documento? ¿Y qué tan rápido me soluciona ese documento? ¿No? Me soluciona una incidencia o un problema asociado a ese documento, muy bien. Y la eficiencia, ¿no? Su contenido, la eficiencia es su contenido, no es solamente elegir el paso a paso, quizás requiera algo más ese documento, ¿no? Falta algo más, hay que hacerlo más eficiente, ¿no? Posiblemente que involucre a más personas, esa es parte de la eficiencia, que no solamente que sea revisado por un grupo de personas, sino se puede ampliar más, ¿no? A otras personas más, por ejemplo, o hay que agrandar el alcance posiblemente del documento, o hay que insertar herramientas, ¿no? Dentro del documento, etcétera. Muy bien, esa es eficacia y eficiencia, muy bien. Pero acá según el documento, eficacia, muy bien. Entonces, este procedimiento garantiza que el sistema ¿no? que esté continuamente alineado a las normas, dice, ¿no? O sea, que todo este conjunto de documentos que se ha preparado, ¿no? Esté alineado a la misma norma, gestionando eficazmente los riesgos y oportunidades, o sea, los riesgos y oportunidades relacionados con la guía y cumplimiento de los objetivos de la organización. Muy bien. Esto le interesa a la alta dirección, que se cumplan los objetivos de la organización, pero para que se cumplan estos objetivos se tiene que cumplir la política de IA, ¿no? Esa política de IA, porque dentro de la política de IA hay objetivos IA. Esos objetivos IA están alineados a estos objetivos de la organización. Entonces, la alta dirección le interesa bastante que se cumpla esa política de IA. Entonces hay que revisar esa política de IA, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a revisar? Generalmente los objetivos de la IA que está dentro de la política IA, ¿no? Y, ¿y cómo me doy cuenta si se están cumpliendo esos objetivos de la IA? Bueno, tiene métricas,
¿no? Esos objetivos IA están asociados a métricas y cada métrica está asociada a una meta. Entonces hay que verificar el cumplimiento de esa meta, de esa metra, o sea, la meta de esa métrica asociado, ¿no? Al objetivo de la IA. Entonces, si yo cumplo, por ejemplo, si se cumple todas las metas de todas las métricas de todos los objetivos de la IA que están dentro de la política, entonces puedo decir que la política es eficiente porque se está cumpliendo. Muy bien. Ahora, la alta dirección también lo revisa con el fin de ajustar esas métricas asociadas a los objetivos de la IA. Puede ajustarlo más, hacerlo más competitivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es parte de la revisión. No solamente verificar que se cumplan las metas. O sea, la alta dirección le interesa que se cumplan las metas, muy bien, pero también puede ajustar más esas metas, hacerlo más competitiva, muy bien, para que, digamos, ver qué tanto responde la alta dirección. Porque para cumplir un objetivo, ¿no? O sea, una métrica, tienen que participar muchas personas. Muy bien. El alcance, este procedimiento se aplica a todos los aspectos del sistema de gestión de energía dentro de la organización, incluidos los aspectos de gobernanza, dice aquí, implementación y operativo de la tecnología IA. Muy bien. O sea que, en otras palabras, la alta dirección puede, digamos, seleccionar cualquier documento dentro del sistema de la IA, cualquier documento. Dentro de este sistema de gestión de IA pueden haber documentos asociados a la gobernanza, ¿no? Un gobierno de las aplicaciones de la IA, la implementación de aplicaciones IA, puede haber documentos operativos asociados a las tecnologías de la IA, por ejemplo, a su uso, a su configuración, por ejemplo, ¿no? Generalmente su uso y su configuración, ¿no? Acá. Esos son procedimientos operativos de la IA. Esos documentos también van a estar dentro del SG Guía. Documentos de cómo se implementan las aplicaciones de la IA, ¿no? O cómo se desarrollan también. La gobernanza tiene que ver con la gestión, ¿no? La gestión, por ejemplo, el tema de costos, tema, ¿no? Tema de tiempo, de alcance. Cuando se desarrollan aplicaciones, generalmente hay una fase de gestión. Dentro de esa fase de la gestión está la fase de análisis, ¿no? Acá está todo, acá debería estar todo. Dentro de la gobernanza debería estar, digamos, el objetivo de la implementación de los proyectos de la IA, por ejemplo, ¿no? Este, el Pro Charter, cuánto va a costar, ¿no? Todo eso es parte de la gobernanza. Como las métricas están acá también, etcétera, ¿no? Y acá ya empieza. Esta gobernanza es como decir la fase de análisis de los proyectos y esta es la fase ya de la implementación. No, esta es la fase de acá dentro de la implementación es algo técnico. Este es algo, gestión. Gestión, ¿no? Técnico y este es operativo. Cuando ya realmente está funcionando, ¿no? ¿No? Está funcionando mi aplicación, yo necesito procedimientos operativos. Muy bien. Entonces, esto de acá son documentos, ¿no? Acá también hay documentos asociados al SG Guía. Por lo tanto, la alta dirección también puede revisar, pero no es un experto técnico, la alta dirección, sino que va a mandar a otras personas, ¿no? A otras personas para que revisen y le den un informe de algunos documentos que están acá. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, acá en la revisión también dice puede haber partes interesadas que pueden revisar los documentos, pero la alta dirección les tiene que indicar, ¿no? Qué documentos van a revisar estas partes interesadas, ¿no? Y qué procesos están involucrados en la gestión y revisión de las actividades relacionadas con la AI. Muy bien. Responsabilidades, por ejemplo, hay el director de información, supervisa el proceso de revisión por la dirección, asegurando que las revisiones se lleven a cabo de manera oportuna y que los resultados se integren a la planeación. Entonces, hay un director de información, ¿no? Muy bien. Después hay un gerente de gobernanza de la IA, coordina la preparación de los... Por ejemplo, acá uno dirá, ¿no? Hay oficial de cumplimiento, hay muchos roles que posiblemente lo podemos ver en una empresa grande, ¿no? Pero cuando la empresa es pequeña y mediana, generalmente es un solo rol nada más, ¿no? Se le dice el gerente de IA, o el especialista en IA, o el coordinador en IA, ¿no? Es una sola persona. Pero generalmente estos documentos están asociados para todo tipo de empresas. En todo caso, acá están sugiriendo, ¿no? Que haya un director de información. Es el que va a supervisar todo el proceso eh, de la revisión por la dirección, ¿no? De la selección de documentos, por ejemplo, ¿no? Hasta su revisión, hasta su análisis, emisión de informes, todo, ¿no? Muy bien. Entonces va a supervisar todo ese proceso de director de información, asegurando que las revisiones se lleven a cabo de manera oportuna y que los resultados se integren a la planificación estratégica. O sea que esa actividad que desarrolla la alta dirección, ¿no? Debe estar incluido dentro de la planificación estratégica, ¿no? Aquí, esta es una,
Digamos, es una actividad, digamos, que realiza todo un equipo de personas, ¿no? Que lidera la alta dirección. Ahí desarrollan actividades, cómo vamos a planificar nuestra estrategia anual para que la empresa salga adelante con el cumplimiento de los objetivos. O sea, nos cumplimos los objetivos estratégicos y para eso necesitamos una planificación estratégica. Muy bien, esa planificación estratégica es, por ejemplo, es misión, visión, objetivos estratégicos, metas estratégicas, etcétera. No, todo eso es parte de la planificación estratégica. ¿Muy bien? El objetivo es cumplir los objetivos estratégicos que la tradición se propone por un año. Generalmente es por un año. Puede ser menos, también dependiendo de qué tipo de organización es, ¿no? Si es ágil, puede ser, o puede ser, hay organizaciones muy cambiantes, por ejemplo, porque hay mucha turbulencia en el medio ambiente, ¿no? En su alrededor, por lo tanto, la planificación estratégica se reduce. Entonces, pero acá hay un director de información que va a supervisar todas las actividades que desarrolla la alta dirección con respecto a la revisión de los documentos. Esa actividad que desarrolla, ¿no? La alta dirección debe estar contemplado dentro de un documento que se llama planificación estratégica. Ahí está, o sea, está asociada, ¿no? Entonces, eso está bien. Después, gerente de gobernanza de la IA. Coordina la preparación de los materiales de la revisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se va a revisar? Dice acá, ¿no? Ese gerente de gobernanza de la IA va a coordinar la preparación de los materiales de revisión. Facilita las reuniones de revisión. Claro, la alta dirección, o sea, el gerente no es que no es el que va a revisar solo, sino él va a liderar un comité de revisión ¿no? De documentos de la IA, sino que él lo va a liderar. Cuando la norma dice revisión por la dirección, no solamente está indicando que la alta dirección tiene que revisarlo, sino que la alta dirección puede decir muy bien, como hay muchos documentos, ¿no? Y soy corto de tiempo, no voy a revisar todos los documentos, ¿no? Entonces, voy a revisar un grupo de documentos nada más, pero para eso voy a seleccionar un comité, para que el comité y conmigo elijamos qué documento se va a revisar. ¿Muy bien? Entonces nombra a un gerente de gobernanza de la IA para que le ayude en ese tema. Va a coordinar toda la previsión de los materiales, facilita las reuniones de la revisión, ¿no? Qué documentos se van a revisar, cuándo se van a revisar, etcétera, ¿no? Y cómo se ha seleccionado esos documentos también. Garantiza que todos los datos relevantes y las métricas de rendimiento estén disponibles para el análisis. Claro, porque tienen métricas. Cada uno de esos documentos de la IA tiene que estar asociado a métricas. Son métricas de rendimiento, generalmente. Y cada métrica está asociado a una meta. Entonces, si yo quiero mejorar la eficacia de ese documento que integra el SGIA, yo tengo que revisar su métrica, ¿no? Su métrica, porque dentro de su métrica hay una meta. Ahora, pueden haber varias métricas por cada documento, ¿no? Puede haber. Entonces, la idea es verificar el cumplimiento de todas las metas, de todas las métricas, de todos los documentos, ¿no? O del documento que se va a revisar. El oficial de cumplimiento proporciona información sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento, garantiza que el proceso de revisión se adhiera a las normas, dice, ¿no? Y es el oficial de cumplimiento. Supervisa las acciones de seguimiento relacionadas con el cumplimiento. O sea, con el cumplimiento, acá dice proporciona información sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento, garantiza que el proceso de revisión se adhiera a las normas. O sea, que se revise de acuerdo a lo que la norma dice, ¿no? Por ejemplo, esto es muy importante. Este es el oficial de cumplimiento. Por ejemplo, que se revisen todas las metas, ¿no? Que no haya métrica que no se revise, que sea objetiva esa revisión, que tenga datos, esas métricas, ¿no? Que si se ha revisado, o se ha ejecutado, ¿no? Haya un informe, por ejemplo, ¿no? Ese es el oficial de cumplimiento es el que revisa todo el proceso de toda la revisión, de toda esa actividad, pero él es como el auditor, por eso es el oficial de cumplimiento. Después tenemos aquí, por ejemplo, el administrador de la IA y todos los jefes funcionales. Responsable de revisar sus operaciones, hablar los hallazgos de las acciones correctivas y evaluar las evaluaciones de riesgos y tratamiento durante la reunión de revisión. Porque pueden haber riesgos, ¿no? Dentro de esa actividad de revisión por alta dirección pueden haber riesgos, ¿no? Que se seleccionen mal los documentos, ese es un riesgo. Que nos hagan alcanzar documentos que estén desactualizados, ese es otro riesgo. De que no se revise objetivamente, ese es otro riesgo. O sea, esos son riesgos asociados a esta actividad, ¿no? Que no apoyen mucho los jefes funcionales, por ejemplo, ¿no?
que no estén motivados para la revisión porque piensan que estamos controlando sus actividades que están haciendo, los vamos a juzgar, etcétera. ¿No? Entonces, el responsable de revisar sus operaciones, abordar los hallazgos de las acciones correctivas y evaluar los riesgos y el tratamiento durante la reunión de revisión de la edición, así como de implementar acciones de seguimiento acordadas. Muy claro, porque cuando se revisan esas métricas, ¿no? Al final se tiene que emitir un informe de revisión de métricas. Y dentro de ese informe de revisión de métricas, ahí van a haber no conformidades. Y esas no conformidades, para yo poder absolverlas, tengo que preparar acciones correctivas, ¿no? Esas acciones correctivas van a corregir esa no conformidad. O sea, esa no conformidad que viene del informe de métricas, ¿no? Se va a convertir ya no en una no conformidad, sino en una conformidad. ¿Por qué se dice no conformidad? Porque hay un incumplimiento asociado a la norma. Hay algo que no se está cumpliendo. Muy bien, entonces, por eso que vienen las no conformidades. Y esas no conformidades, para yo poder corregirlas, necesito acciones o tareas. Generalmente se dicen acciones correctivas para corregir esa no conformidad y pasarla a una conformidad. ¿Por qué hay que corregirlo? Porque está violando algún requisito de la norma. Bien, eso lo encontramos en los informes de, por ejemplo, de métricas y también en los informes de auditorías internas, ¿no? Cuando viene un auditor a evaluar la misma norma también, él va a preparar su informe de auditoría. Muy bien. Entonces, hay diferentes roles, ¿no? ¿No? Dependiendo de la empresa, ¿no? En este caso han considerado una empresa grande, bueno, han puesto muchos roles, pero pueden haber un solo rol también, uno o hasta dos roles, no pueden haber. Después dice descripción de la actividad, revisar el horario y la frecuencia. El gerente de la guía proporciona al director, dice al director, este es el director de la empresa o el dueño del negocio, no el dueño de la empresa. Dice un informe sobre el rendimiento del sistema. Ah, ya. O sea que el gerente de la guía es el que va a preparar el informe de rendimiento del sistema de gestión de inteligencia artificial, documentado ¿no? en el logro de sus objetivos antes de la reunión, revisión de la dirección. Este informe sirve de base para evaluar y mejorar el sistema de guía. Se elabora a partir de la información tanto verbal como escrita recogida por todos los jefes funcionales sobre la eficacia del sistema. Ah, muy bien. O sea que a ellos se les tienen que entrevistar, ¿no? A ellos se les tiene que entrevistar, dar su opinión, ¿no? Con respecto a los documentos, si funciona, si su personal está usando o no está usando los documentos, etc. La reunión está presidida por la alta dirección o su representante designado y a la que asiste el gerente de la guía y los jefes funcionales. El administrador de la guía es responsable de programar las reuniones de revisión al menos una vez cada 6 meses, dice acá. ¿No? Al menos una vez se tiene que reunir para revisar esos documentos, dice. ¿No? Una vez cada 6 meses, puede ser un año también, o con más frecuencia si es necesario, ¿no? En coordinación con el director de la alta dirección, el gerente de la guía establece la ficha de la reunión y comunica la hora y el orden del día a todos los miembros del comité, la revisión de la dirección a través de una circular. Claro, o sea, él es como el gestor. Este gerente de la guía es el gestor de las reuniones, es el gestor de las revisiones, ¿no? Él coordina todas las reuniones para que participen todos los jefes funcionales para que revisen todos los documentos, ¿no? Y esa reunión lo va a liderar la alta dirección, sino que el gerente de la guía va a preparar un informe, ¿no? Va a preparar un informe y se le va a entregar a la alta dirección. Entonces, ese informe, ¿cuál es el input de ese informe? Es la opinión de todos los jefes funcionales, pero todos los jefes funcionales también han usado las métricas, como la alta dirección también puede revisar, o sea, pueden revisar las métricas. Ese también es un input para que elabore el informe el gerente de la guía. Y también el otro input es la opinión de todos los jefes funcionales, porque ellos se van a comunicar con todo su personal. Con cada uno de sus personal se van a comunicar y le va a decir, no, oye, estás usando los documentos de la guía, estos documentos, esto, no, esto, lo otro, ¿no? Entonces, en base a ese feedback, le va a comunicar al gerente de la guía, ¿no? Todas las quejas, todas las consultas que tienen los usuarios, todas las opiniones, ¿no? O las mejorías. Muy bien. Dice, durante la reunión, las personas relevantes proporcionan la información necesaria para sus respectivas áreas. Los jefes funcionales presentan datos sobre la efectividad de las acciones correctivas y los resultados de la auditoría al gerente de la guía. La información antecedente se puede encontrar en archivos que contienen informes o documentos resumidos, preparados por la persona responsable de cada. Muy bien. Ya, esta es otra actividad, ¿no? Dice, durante la reunión, las personas relevantes proporcionan la información necesaria para sus respectivas áreas. O sea, los jefes funcionales son los que van a indicar la efectividad de las acciones correctivas, ¿no? Y los resultados de la auditoría al gerente de la IA. No, acá está. Y el gerente de la IA va a preparar un informe para la alta dirección, ¿no? Es eso, ¿no? Los gerentes funcionales van a preparar, dice,
ellos son los que redactan la efectividad de la acción. Ya, estas acciones correctivas de dónde salen de las mismas métricas. O sea que estos jefes funcionales van a revisar las métricas de los documentos que se ha seleccionado. Ellos van a revisar eso, ¿no? Y dependiendo de eso, ¿no? Si se cumple esa meta, entonces ya no hay acciones correctivas. Las acciones correctivas, ¿cuándo van a estar presentes? Cuando no se cumple esa meta. O sea, un jefe funcional revisa un grupo de documentos y ve que no se cumplen las metas asociadas a las métricas de esos documentos. Va a revisar y ve que no se cumple, entonces él va a sugerir acciones correctivas y va a preparar informe de acciones correctivas. Cada jefe funcional le va a tocar un grupo de documentos, ¿no? Entonces van a preparar cada jefe funcional un informe, ¿no? De acciones correctivas y se le va a entregar al gerente de la IA para que revise eso o conglomere todo, ¿no? Toda la información en un solo informe. Y ese informe, ¿no? Obviamente va a ser discutido con los jefes funcionales y con otro. Al final se elabora un informe final y eso se lo presenta a la alta dirección para que tome las decisiones si se va a requerir mejorar en ese momento las acciones, se va a mejorar las metas o se va a dejar así como está, ¿no? O puede sugerir nuevos documentos a revisar, por ejemplo, etcétera. Muy bien. Después, el 414, los datos de entrada para la revisión por la edición incluyen métricas de rendimiento. Acá está. Estas métricas están en los documentos que se están revisando. Y las oportunidades de mejora relacionadas con los resultados de auditoría también, ¿no? Esto también es muy importante. Los comentarios de los clientes también es parte de la revisión por la dirección. ¿Qué opinan los clientes? Por ejemplo, con respecto a los documentos, porque a ellos también se les entregan documentos, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento de los procesos y los productos, las evaluaciones de riesgos y los tratamientos, el estado de las acciones correctivas, las acciones de seguimiento de las reuniones anteriores y cualquier cambio que afecte el sistema de gestión de la IA. Además, incluyen resumen de los objetivos medibles de la IA en términos cuantificables. Bien, todo acá son datos de entrada para la revisión por la edición, o sea, todo se va a revisar, ¿no? Se revisan, por ejemplo, las métricas de rendimiento asociadas a los documentos, se revisan las oportunidades de mejora relacionadas con los resultados de la auditoría, ¿no? Hay también oportunidades de mejora, por ejemplo, los comentarios de los clientes, el rendimiento de los procesos, etcétera. Muy bien. Después, los insumos para la reunión de la revisión interna consisten en los siguientes puntos, para los cuales la persona pertinente proporciona la información necesaria, como se indicó anteriormente. Revisión de insumos y recolección de datos. La revisión por la revisión abarcará un examen exhaustivo de diversos insumos que incluyen, por ejemplo, acciones acordadas en una reunión anterior. O sea, va a revisar, ¿no? Acciones acordadas, o sea, acciones correctivas que se han acordado. ¿No? Se va a hacer esa revisión. Después, cambios en cuestiones externas e internas relevantes para el sistema. O sea, cuestiones externas e internas se refiere a, estos son riesgos, ¿no? Pueden haber cambios en los riesgos, pueden aparecer nuevos riesgos externos que afecten a la organización y por ende va a afectar a cualquier sistema de gestión, en este caso el sistema de gestión de la IA. ¿No? Cuando es cuestiones externas e internas se refiere a riesgos externos, riesgos internos. Pueden haber nuevos riesgos externos, pueden haber nuevos riesgos internos. Muy bien. También cuestiones externas e internas se refiere a partes interesadas externas e internas. Pueden aparecer nuevas partes interesadas externas, nuevas partes interesadas internas, ¿no? La eficacia del sistema en la consecución de los objetivos de la IA. También se revisa eso, ¿no? Dice acá. Este, que se cumplen estos objetivos de la IA. Obviamente esos objetivos de la IA están asociados a métricas. Muy bien. Entonces la alta dirección también va a revisar el cumplimiento de los objetivos de la IA, que están dentro de la política de la IA. Después cambios en necesidad y expectativas. Estos son requisitos. Si han habido cambios, si han habido nuevos requisitos, o se han eliminado los requisitos, o ya no están, o se han funcionado los requisitos, etcétera. Se va a revisar también. Se revisa también los requisitos de recursos y necesidades de la formación, ¿no? Formación se refiere a la capacitación, ¿no? ¿Qué requisitos de recursos y necesidad? A lo mejor no se ha cumplido con la formación al personal con respecto por ejemplo, a la norma, ¿no? No se ha capacitado a todos, ¿por qué? Por falta de requisitos, falta de recursos. Muy bien. Y necesidades, bueno, está asociado a recursos y necesidades de formación. Hay que revisar si es necesario formar al personal con respecto a la 42 2001 y quizás otras normas. O sea, hay que evaluar esa necesidad. ¿Es urgente capacitar a todo el personal o solamente a un grupo de personas? Entonces se evalúa otra vez los requisitos. Claro, porque ¿qué pasaría si las metas no se están cumpliendo? Quizás las metas no se cumplen porque quizás haya desconocimiento del mismo personal, ¿no? El personal no conoce los documentos y por ende no va a revisar las métricas porque no entiende el documento.
Entonces, posiblemente eh, se requiere una nueva formación, ¿no? Entonces, por eso hay que evaluar otra vez los requisitos de recursos y necesidades. Quizás se necesite más presupuesto para evaluar más personal, o reevaluar al personal, o evaluarlos constantemente, o capacitarlos en otras normas posiblemente, en sistemas de gestión de riesgos de IA, por ejemplo, etcétera. Feedback, intendencia de auditorías internas, esto es muy importante porque esto también se revisa, auditorías anteriores, igual como una auditoría de cualquier sistema de gestión, ¿no? Siempre se van a revisar auditorías internas y externas anteriores, ¿no? Esas auditorías internas se revisan porque allí el producto de las auditorías internas son los informes. Esos informes ahí dice acciones correctivas. Entonces hay que revisar el cumplimiento de esas acciones correctivas. Muy bien. Comentarios sobre los resultados de monitoreo y medición, incluido el rendimiento del proceso y la confiabilidad del producto, también se revisa. Comentarios sobre el rendimiento de la IA, o sea, se refiere acá al rendimiento de las tecnologías de la IA, qué tanto son eficientes, qué tanto están rindiendo, ¿no? Incluidas las tendencias de las no conformidades y las acciones correctivas, cuestiones específicas que afectan la eficacia del sistema de la IA, recomendaciones de mejora y base de estas recomendaciones. Y entonces se revisa. Después revisar los resultados. Los resultados de la revisión por la edición incluyen edición y acciones relacionadas con oportunidades de la mejora. Claro, porque cuando se va a revisar, se van a encontrar posiblemente oportunidades para la mejora continua. Se van a encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Se van a encontrar también acciones para mejorar la eficacia del sistema de gestión de la IA. Muy bien. Requisito de los recursos. Quizás se requiera nuevos, eh, un requisito para un requisito de recursos, bueno, presupuesto o la fuente de financiamiento, quizás se elija hay otra fuente de financiamiento, etcétera, o quizás haya más requisitos, no se necesite más dinero, necesitamos nuevas fuentes de cómo generar ingresos para poder financiar las capacitaciones, ¿no? Eso se evalúa con respecto a los documentos. Se evalúa también al personal, no solamente este procedimiento de gestión de revisión, acá dice revisamos documentos, ¿no? Pero un SGIA no solamente está integrado por documentos, también están las personas, están ahí involucradas. Entonces se evalúa también a las personas, se evalúa la tecnología que está detrás de todo SGIA. Bien. Cambios necesarios del sistema de gestión de la IA considerando requisitos de negocio, cliente, requisitos reglamentarios. O sea, se evalúa todos estos requisitos. Estos requisitos de negocio posiblemente pueden haber el alcance, hay que reevaluarlo posiblemente, quizás la empresa se ha fusionado con otra empresa y ha crecido el negocio. Requisitos del cliente, quizás haya nuevos requisitos del cliente asociados a la IA, exija nuevos requisitos asociados de la IA. Procesos de negocio que afectan las necesidades actuales de negocios, quizás hay que reevaluar el alcance, ¿no? Acá hay que reevaluar el alcance. Requisitos reglamentarios legales, este es parte de los requisitos de las partes interesadas, posiblemente hay que reevaluarlos también. ¿No? Todo esto se ve en la revisión por la dirección. Niveles de riesgos, criterios de selección de riesgos, quizás aparecen nuevos riesgos, ¿no? Hay nuevos niveles de riesgos, quizás el nivel de aceptación, o sea, el umbral de los riesgos aceptables, quizás hay que cambiar, ¿no? ¿No? Los requisitos, o sea, los riesgos la cual la alta dirección acepta, hay que modificar posiblemente. ¿No? Ahora la alta dirección se ha puesto más ambiciosa y dice, yo solamente como gerencia general, vamos a aceptar solamente riesgos que ya no sea 4 y 5 sino que sea solamente 5 nada más. Entonces es más, cuanto más presión haya, ¿no? Con respecto al cumplimiento de los riesgos, voy a tener que colocar más controles para mitigar ese riesgo, porque es más alto el riesgo, ¿no? Es más ambicioso. Entonces la alta dirección solamente va a aceptar aquellos riesgos que están por encima, por ejemplo, si antes se aceptó que todo riesgo es aceptado, pero todo riesgo con un valor por debajo de 4, por ejemplo, a 1, 2 y 3, muy bien, se aceptó. El 4 y 5 no se aceptó, pero ahora en esta nueva revisión, quizá la revisión quiere mejorar más la eficiencia de todo, entonces va a aceptar los riesgos ahora, ya no que sean 1, 2 y 3, sino que sea hasta 4. Muy bien. Hasta 4 puede aceptar. O si no, va a decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a aceptar solamente, este, vamos a aceptar, por ejemplo, solamente riesgo 1, 2 y 3 nada más, ¿no?
¿no? Entonces, va a cambiar todo, ¿no? Entonces, los nuevos riesgos se van a tener que reevaluar, ¿no? Evaluación de riesgos, tratamiento de los riesgos, se va a tener que reevaluar todo otra vez. Pero en base a ese cambio que ha habido dentro de la metodología de gestión de riesgos. Porque esa metodología de gestión de riesgos hay unos parámetros ahí, ¿no? Pero eso se puede cambiar. ¿Y cuándo se puede cambiar? Justamente cuando hay esta actividad, ¿no? Que es revisión por la alta dirección. Pues la alta dirección puede decir, muy bien, hemos revisado la metodología de gestión de riesgos, ¿no? Estamos cumpliendo con todo, pero voy a hacer ahora que sea más ambicioso, ¿no? Los riesgos. Entonces voy a cambiar, digamos, toda la estructura, sobre todo la matriz de probabilidad, voy a cambiar la matriz de consecuencia, este, ¿no? La matriz de riesgo, o sea, todo se va a cambiar. Entonces puede ser más ambicioso, ¿no? El tema de los riesgos. Muy bien, el proceso de revisión, el administrador de guía registra todos los elementos discutidos durante la reunión de revisión por dirección como acta de reunión, tanto el orden del día como las actas de MRM. Se mantiene como información documentada, dice acta de MRM. ¿Qué será MRM? Hay que revisar eso. El acta de reunión incluye los siguientes detalles: acciones, dice acciones previstas, personas responsables de cada acción, fecha de terminación prevista. Bueno, acá está contando todo el proceso de la revisión. Ya. El gerente de guía registra las actividades de la reunión de revisión y obtiene la aprobación del director. El gerente de guía distribuir las actas apropiadas, etcétera, ¿no? Acá está indicando todo el proceso de la revisión. Muy bien. Acá está el gerente de la guía conserva una copia de las actas de la reunión de revisión. La referencia, informe de autoridades internas, registro de los objetivos, actas de reuniones. Ya. Comentarios y quejas de los clientes es muy importante. También eso también es parte de la revisión por la alta dirección, revisar esas quejas, revisar acciones correctivas también, ¿no? Se revisa eso. Actas de reuniones anteriores a la elección, se revisa también las actas de reuniones anteriores, también esto lo revisa. Si hay cumplimiento, claro, porque en estas de reuniones ahí dice qué se tiene que hacer, ¿no? En los próximos pasos. Y eso justamente lo revisa para ver si realmente se ha cumplido o no se ha cumplido con esos pasos. Muy bien, resultado de la evaluación de los riesgos, expediente de información. Muy bien, documentos relacionados. Por ejemplo, acá hay un acta este procedimiento involucra un formulario de acta de reunión y hay un informe de seguimiento objetivo. ¿No? Del objetivo de la IA, seguimiento objetivo de la IA, ¿no? Entonces, esto es el informe de seguimiento de la IA y este informe de acta de reunión, ¿no? Muy bien. Este es un procedimiento, ya, este numeral 9.3, por ejemplo. Muy bien. El procedimiento para el control de la información documentada. Esto me imagino, este es numeral 7.5, control de la documentación. ¿No? Vamos a ver, a ver. Dice, ¿no? El propósito del procedimiento de control de información documental es garantizar este 7.5, que todo el documento se cree, que se mantenga, ¿no? Que haya un mantenimiento al tema de los riesgos, se aparecen riesgos, ¿no? Que se gestionen esos riesgos, que se controle también el tema de las métricas, ¿no? Y pueda accederse con precisión. O sea, hay que evitar estos. Este procedimiento se alinea con las normas, con el objetivo de mantener la integridad, la confidencialidad y disponibilidad de la información crítica que respalde la gestión y el cumplimiento del objetivo de la ley. Muy bien. Entonces, el alcance de este procedimiento se aplica a todos los tipos de información documentada asociados con el sistema de la IA, en el nombre de la organización, incluidas las políticas. Por ejemplo, este documento yo me imagino que estoy bien seguro que tiene que ver con temas de estándares, ¿no? Estas políticas, estos procedimientos, todos estos manuales tienen estándares con respecto al formato, porque este numeral 7.5 abarca la creación del documento, la aprobación, por ejemplo, quién lo va a crear, quién va a crear los documentos, quién lo va a aprobar, quién lo va a revisar, quién lo va a distribuir, quién lo va a almacenar, tanto físico como lógicamente, quién va a eliminar la información documentada en todos los departamentos de función implicados en la gestión de la IA. Acá se refiere a información sensible. Hay información sensible confidencial relacionada a la IA que hay que eliminarlo, ¿no? Porque puede, digamos, comprometer a la organización. Por ejemplo, información generada por aplicaciones de la IA. Por ejemplo, el personal puede usar ChatGPT o Gemini AI o Copilot, ¿no? Cualquier, digamos, aplicación de la IA puede generar información. Esa información es valiosa, lo coloca en documentos y esos documentos están ahí. Bien, pero esa es información confidencial. O sea que, en otra palabra, por ejemplo, las empresas pueden suscribir acuerdos, contratos con estas empresas, ¿no? Con OpenAI, pues con Google, para que sus mismas aplicaciones se personalicen a las necesidades de cada empresa. Claro, nosotros usamos un ChatGPT de manera genérica,
Pero el ChatGPT se puede personalizar para las necesidades de la misma empresa. Justamente ese es el negocio que hacen OpenAI, ¿no? OpenAI con empresas, ¿no? Hay muchas empresas en el mundo que tienen contratos con OpenAI y ellos quieren, pero no, ellos no les interesa cualquier información, solamente quieren información que les ayude a ser más productivos a su propio personal, a su negocio, sugerirle propuestas de soluciones a clientes respecto a un giro, por ejemplo. Entonces esas herramientas ya le van a proponer, ¿no? Y le va a decir, ay, si yo quiero este giro, por ejemplo, yo tengo este negocio, muy bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder atraer más clientes, para vender esta solución, por ejemplo? Entonces, esa herramienta ya está personalizada para un nicho. Entonces le va a proponer y le va a meter en un informe, ¿no? En un documento y todo eso. Es por eso que se personaliza, ¿no? Ahora, esa información quizás con un ChatGPT de manera general, quizás me lo dé de manera genérica, pero yo quiero algo más personalizado para un sector nicho. Entonces ahí ya se personaliza ChatGPT con parámetros. O sea, ya viste eso, ¿no? Con parámetros. Ya es una aplicación. O sea, el mismo OpenAI crea una aplicación donde dentro de esa aplicación está el ChatGPT. O lo otro es crear un chatbot asociado con un ChatGPT, pero para ese nicho nada más. Y ese chatbot se inserta dentro de una aplicación web para que puedan interactuar tanto los usuarios como el personal interno de la misma empresa. Por ejemplo, en una intranet. Hay intranet y ahí se puede instalar un chatbot asociado a un chat GPT, pero personalizado, no cualquier chat GPT. Es personalizado, creado por el OpenAI, porque hay un contrato. ¿No? Hay un contrato, entonces lo usan. ¿Quiénes lo usan? Los usuarios internos de la empresa para mejorar cualquier consulta, cualquier sugerencia, por ejemplo, cualquier recomendación. Cuando ellos tienen un problema, ellos insertan este documento, mira, o sea, es para soluciones personalizadas. Muy bien. Entonces, el mundo va a girar así. Y así poco a poco las empresas, sino que es costoso, ¿no? Es costoso usar eso. Muy bien. Responsabilidad del gerente de control documental. Supervisa la implementación y mantenimiento de este procedimiento, ¿no? Hay un gerente de control documental asegurando que la información documental se controla y gestiona adecuadamente. Muy bien. Responsable de mantener el repositorio central de información documentada y coordinar los procesos de revisión. O sea, este repositorio central, yo me imagino que es algo físico y también es algo lógico. O sea, ese repositorio central, ¿no? Uno dice, el repositorio central, pero es algo físico, por lo tanto, hay una gaveta, hay un escritorio donde ahí coloco toda la información física de SGIA. Por lo tanto, ahí hay temas de acceso físico. Debe haber un procedimiento de control de acceso físico, como también debe haber un procedimiento de control de acceso lógico. Muy bien, para los documentos electrónicos o documentos digitales, darle acceso a las personas y tener un control a quién doy. No estoy dando este documento a tal persona, muy bien, por cuánto tiempo le voy a dar y cuál es el motivo. Y si yo voy a dar acceso, yo debo tener una autorización de gerente general. Me tiene que autorizar para yo darle acceso. Muy bien, claro, yo soy la persona responsable técnicamente, pero detrás mío hay un gestor. En este caso sería el gerente de TI o el gerente de guía o el gerente general, pero alguien detrás tiene que dar esa orden para yo dar acceso. De esa manera se controla muy bien los accesos, se deben controlarse siempre, ¿no? Y en un Excel puedo colocar ese control, ese registro, muy bien, y se monitorea constantemente, ese documento se revisa, también es parte del SGIA también, y lo revisa también la alta dirección. Administrador de la guía garantiza que todos los documentos relacionados con la guía se creen, ¿no? Que todos los documentos se creen, se revisen y por lo tanto los documentos tienen que revisar, o sea, si tienen que crearse, quién lo ha creado, ¿no? Y su huella tiene que estar dentro de cada documento. ¿Quién lo revisa? Alguien lo tiene que revisar. No necesariamente es el que lo crea, tiene que ser otra persona. Por lo tanto, por eso que surgen las capacitaciones, para capacitar a la persona para que revisen documentos, ¿no? Pero se les capacita primeramente la misma norma, después se le capacita en cada uno de los documentos. Actualicen con precisión de acuerdo a estos procedimientos. Claro, la persona que va, obviamente, para actualizar un documento tiene que pasar por un proceso de gestión de riesgos, ¿no? Tiene que haber alguien que autorice que realmente ese cambio va a ese documento y recién se actualiza el documento. Y ese documento con precisión, dice. O sea, cuando es un documento actualizado con precisión, porque ese documento puede afectar a muchos documentos. Entonces yo tengo que saber dónde es ese cambio con precisión. No, porque si no voy a crear un desorden, ¿no? Van a haber muchos cambios innecesarios y no se van a entender los documentos, va a generar
muchos cambios, muchas solicitudes de cambio, porque no se entienden los documentos. Por eso que los cambios tienen que ser precisos. Exactamente dónde se tiene que cambiar eso, ¿no? En qué párrafo, inclusive. Supervisa la documentación relacionada con las políticas, procedimientos y cumplimiento de la IA. Muy bien. Después tenemos, ese es el administrador de la IA. Hay jefe de departamento, responsable de garantizar que la información documentada dentro de su respectivo departamento se cree, ¿no? O sea, cada jefe de departamento puede crear documentos, pueden revisarlos, pueden mantenerlos de acuerdo con este procedimiento, ¿no? Acá dice. Muy bien. También se aseguran que los miembros de su equipo tengan acceso a los documentos más actualizados. Este es muy importante. Acceso a los documentos más actualizados. Por lo tanto, tiene que haber un versionador de documentos, ¿no? El administrador de IA, el que está arriba, él es el encargado de eso. Este administrador de IA ve todo lo que es gestión física y gestión lógica de los documentos. Por lo tanto, él tiene que versionar los documentos. Si físicamente están, ya muy bien, los documentos actuales. Lógicamente, hay una carpeta all, una carpeta actual. En el all están las versiones anteriores y en el actual están las versiones actuales. Y de ahí es donde se tiene que sacar los documentos. El all se guarda para revisiones históricas, ¿no? Y a veces dice, a ver, dice, alguien puede decir, ¿cómo ha sugerido, cómo apareció este cambio? ¿No? Alguien lo propuso, pero ¿en base a qué? ¿Cuál ha sido el cambio anterior? ¿O por qué se ha cambiado? A veces dudan de ese cambio, de por qué está ahí. Entonces quieren ver cuál ha sido su matriz de trazabilidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen, el origen y el origen? Para ver si tiene un sustento lógico ese cambio. Porque quizás puedan pensar, no, esto ha sido porque alguien lo ha sugerido, se ha aprobado así, yo no he estado presente, y por lo tanto se ha aprobado, ¿no? Yo quiero ver realmente si realmente se ha aprobado, ¿no? Claro, porque el cambio a un documento tiene que beneficiar a toda la organización. Entonces, alguien puede dudar de ese cambio porque no ha estado presente. Puede decir, entonces, pero yo quiero beneficiarme, mi personal quiere beneficiarse con ese cambio. Y sobre todo cuando es cambios asociados al uso de la tecnología, ¿no? A veces se cambia eso, dice, pero nosotros ya sabemos cómo usar este documento, ¿por qué nos cambian las reglas de juego, esto que lo otro? Entonces, y quizás se siente, haya resistencia a eso. Generalmente a ese tipo de documentos, sobre el uso de la tecnología. Muy bien. Puede ser que haya aparecido una nueva versión de la tecnología, de una aplicación nueva que está usando la organización, pero requiere unas capacitaciones, ¿no? Entonces, eso puede ser complicado. Algunos lo pueden entender, otros no lo pueden entender, etcétera. Muy bien. Puede haber eso, puede haber conflictos también. Eso también me imagino que o debe haber un documento que se maneje conflictos también. Descripción de la actividad, creación, revisión y producción, muy bien. Toda información documentada necesaria para la impresión de actividades de medida se prepara en consecuencias personales, sino para cada área es el principal responsable de identificar la necesidad del nuevo documento. Claro, para que haya un nuevo documento asociado a la IA, para que esté dentro de todo ese SGIA, tiene que haber una necesidad. Así es. Esa necesidad, ¿de dónde viene? Esa necesidad viene de la gestión de riesgos. De ahí viene esa necesidad, ¿no? O si no, la necesidad puede venir, por ejemplo, analizando, por ejemplo, el SOA. Acá también vamos a usar un SOA, pero un SOA asociada a los documentos del mismo SGIA. Muy bien, así como tenemos un SOA, que acá mismo también lo dice, acá dice que se necesita un SOA también, donde van a estar todos los documentos, ¿no? Asociados a los requisitos de la... No, acá también tiene su anexo, su anexo A también tiene. Entonces ahí van a estar todos los objetivos de control, todo, ¿no? Pero se va a analizar. Esa necesidad es en base a la necesidad que se requiere, o sea, si la empresa requiere cumplir con ese objetivo de control o no. Entonces, para eso tiene que armarse todo un comité, ¿no? Y tienen que evaluar esa necesidad de esa nueva documentación que va a sustentar la evidencia de ese nuevo objetivo de control que la empresa quiere requerir. Por ejemplo, uno asociado al acceso remoto a los documentos, ¿no? O al trabajo remoto. Quizás la empresa antes no trabajaba remotamente, pero ahora sí se requiere eso. ¿Por qué? Porque mucho personal ya están acostumbrados, ¿no? Desde la pandemia están acostumbrados a trabajar remotamente. Y son pocas las personas que quieren trabajar físicamente. Y al nuevo personal que se contrata, ellos mismos exigen, mira, yo quiero trabajar remotamente. Entonces, a la empresa le cuesta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las empresas les cuesta conseguir personal que trabajen físicamente en su local, ¿no? Porque la misma persona que busca un trabajo, generalmente busca un trabajo remoto, por lo general, ¿no? Y es como que la sociedad se ha adaptado, o sea, no sé,
y le es más fácil trabajar así. Entonces, a las organizaciones les cuesta mucho hoy en día buscar personal que trabajen físicamente, ¿no? Entonces, eso puede ser una nueva necesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay documentos asociados al trabajo remoto. Es más difícil controlarlo porque la laptop, por ejemplo, que se le entrega al personal, está en su casa, ¿no? Entonces, es más difícil controlar la seguridad, sobre todo, y el uso de la IA, no solamente la seguridad, sino el uso de la IA, de esas aplicaciones que la empresa lo ha adquirido, ¿no? Y lo está usando un personal que está fuera de sus instalaciones. Entonces le cuesta controlarlo eso, ¿no? Con más razón, porque aquí ya no se trata de acceder a los documentos, no, no, ya no, ese es seguridad de información, sino acá estamos hablando del mismo contenido de los documentos de la IA, al uso, al contenido del uso, y eso es más complicado. Por lo tanto, requiere posiblemente un monitoreo al 100%, ¿no? Y una revisión del mismo equipo, quizás 2 o 3 veces a la semana. Claro, revisarlo físicamente si ha habido algún cambio o no, ¿no? Por ejemplo, eso se da, ¿no? La persona, por ejemplo, en los días lunes, antes de ponerse a trabajar, el personal de seguridad, sobre todo, revisa esa laptop para ver si ha habido algún movimiento sospechoso, pero lo revisa físicamente. Después lo revisa los días viernes, cuando ya se está saliendo a su casa, también lo revisa. Y hay otros que revisan lunes, miércoles y viernes. Hay otros que lo revisan remotamente, ya no físicamente, remotamente hacen esa revisión, ¿no? Y en cualquier momento. Son revisiones inesperadas, ¿no? Y como política de la IA. Claro, porque los riesgos pueden ser extensos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy usando un documento o una aplicación de la IA, ¿no? Y yo puedo acceder, como no tengo mucho control, estoy en mi casa, no, no hay mucho control. Entonces yo estoy usando mi máquina a las 3 de la mañana. Digo, ¿quién me va a revisar a las 3 de la mañana si mi horario es hasta por ejemplo, hasta 8 de la noche? Muy bien. Entonces, ¿quién te revisa? Pero queda esa huella, porque esa máquina, ese auto, y está, ¿no? Cualquier rastro que haga, o sea, toda esa evidencia se queda ahí. Entonces, al día siguiente pueden haber revisiones inesperadas, me van a revisar y me pueden detectar eso, me puede quedar penalidades, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, una persona autorizada es responsable de revisar los documentos para revisar su identidad y su adecuación. Muy bien, acá revisan, por ejemplo, la sintaxis, la semántica, la estructura del documento. Muy bien. Después, la persona que autoriza puede involucrar al personal relevante del departamento en el proceso de revisión. Los proyectos de documentos se distribuyen en la parte interesada para que puedan. Claro, los documentos, la parte interesada van a revisar los documentos también. Acá hay empleados, acá hay clientes, acá hay proveedores. O sea, cualquier personal que la organización designe como parte interesada para la revisión de los documentos, ¿no? Ellos van a revisar, van a emitir sus observaciones, ¿no? Cuando sea necesario. O sea, los documentos pueden revisarse en cualquier momento. Todos los comentarios se recopilan e incorporan al documento final según corresponda. Documento final. El personal o las soluciones que revisan tienen acceso a la información relevante necesaria para su proceso de revisión y aprobación. Creación, emisión y división. Muy bien. En el procedimiento se escribe directiva de numeración para estar claro. Hay como una codificación, ¿no? Todos los documentos tienen un código, por ejemplo. Dice cómo se identifican los manuales, por ejemplo, cómo se identifican los procedimientos, las instrucciones de trabajo, son procedimientos operativos de sistemas. Solo de manual y procedimiento de sistemas de identidad se le asigna un número de ejemplar único, otra información documentada con plantilla de aplicación y datos, recibe un número de identificación único determinado. Muy bien. También tiene la fecha de entrada. Bueno, este es parte del estándar de los documentos, que tenga un número de identificación o un código de identificación, un título, el documento, un historial de modificaciones, también tiene que tener un código de clasificación, ¿no? Y también su fecha de entrada, etcétera. Ten en cuenta los documentos más antiguos para el sistema. Muy bien. ¿Qué más? A ver, el administrador de la guía es responsable de emitir copias controladas y no controladas del manual. Claro, ese es algo interno, ¿no? El procedimiento pueden haber copias para su revisión, obviamente. Las copias controladas tienen el sello de copia controlada, que es muy importante cuando se distribuyen. Mientras que las copias no controladas tienen el sello de copia no controlada. En cada página o portal, sin información documentada, se almacena información digital de con una carpeta identificada. Cuando se realiza una fotocopia de un documento controlado, se sella cada copia controlada y se distribuye de acuerdo con la lista de distribución. Muy bien. El AI Manager mantiene una lista actualizada de toda la información documentada, incluida las fuentes externas, etc. La administración de la IA hace todo lo posible para tener las revisiones más recientes de los estándares. Y lo revisa una vez al año, todos los documentos. O sea, se refiere al estándar de los documentos, se revisan una vez al año. El administrador de la IA es responsable de poner los estándares de referencia más relacionados con el pedido de registro de estándares. Muy bien, muy bien.
Dice, todas las normas nacionales e internacionales utilizadas por la empresa se revisan para las últimas revisiones poniéndose en contacto con las oficinas locales de los editores anualmente. O sea que todas las normas se revisan anualmente, pero los documentos pueden revisarse en cualquier momento. Muy bien, eso también hay que tener presente, ¿no? El administrador de la IE o el personal designado son para garantizar que las últimas revisiones de documentos estén disponibles para todos los lugares, etcétera. Muy bien. Si hay pérdidas de integridad, también aquí el IEM Manager, ¿no? Es responsable de todo eso, por ejemplo. Para el tema, acá está. Confidencialidad, uno usa el código pérdida de integridad. Muy bien. Ahí está la pérdida. Ahí está, muy bien. El IEM Manager. El gerente de la IE, los jefes funcionarios son garantizar que todas las informaciones que se utilicen sigan siendo legibles, identificables, muy bien. Que la información siga siendo legible, que se entienda los documentos. Muy bien, que sea identificable y recuperar lo que sea necesario. Muy bien, titulares de documentos controlados recién autorizaciones. Bueno, los titulares, los titulares de documentos no controlados no reciben autorización de revisiones, muy bien, obsoleta. Muy bien. Pueden estar obsoletos los documentos, ¿no? Pero se ponen un estado, ¿en qué estado está? Muy bien. Los formatos, también acá habla de los formatos. Acá dice los procedimientos de guía se formatean de acuerdo con la descripción del encabezado y pie de página, que están en el anexo 2. Acá están los formatos. Acá dice. La instrucción de trabajo sigue el formato de encabezado y pie de página según el anexo 2 también. Acá en el anexo 2 está, ¿no? El número de, este, el tipo de letra y todo eso. Modificación de información documentada también se modifica, pero para modificar tiene que haber una nota de cambio. Acá hay una nota de cambio que pasa por todo un proceso de gestión de cambio, ¿no? Hay una acción correctiva para corregir ese documento. Acá hay un formulario de acción correctiva, corregimos ese documento. Muy bien. Después, los procedimientos también se cambian. Acá dice, acá está indicando de la asignación de los documentos, pero acá está todo enumerado ya. Muy bien, después control de información. Acá el procedimiento de control para toda información externa documentada, incluido documentos, ya, la información externa recibida en envío de email, revisa el documento colocando un sello revisado por, y un sello de copia maestra en el reverso. ¿Ya? Bueno, control de datos electrónicos. ¿No? Acá está. Requisitos, sistema. Muy bien. A ver, el formato del procedimiento. Acá está. Anexo 2. Muy bien. Documentos relacionados. Por ejemplo, este procedimiento invoca a la lista de distribución de documentos. Nota de cambio, solicitud de cambio. ¿No? Este es una, cuando es solicitud de cambio, es cambio a algún software o algún hardware. Pero cuando es nota de cambio, es una nota de cambio a algún documento. ¿No? Cuando es cambio a algún documento, se hace una nota de cambio. Pero cuando se hace un cambio a algún hardware, software, ¿no? Con la IA, ese es solicitud de cambio. Bien, lista de distribución de documentos, claro, porque tenemos que tener una lista de documentos. O sea, los documentos se van a distribuir, por lo tanto, tiene que estar controlado. Por ejemplo, yo voy a entregar este documento para su revisión a una persona, muy bien. Ese es un registro en un Excel, ¿no? Ese Excel, esa es la lista de distribución de documentos. Muy bien, eso tengo que tener presente ahí. Eso, muy bien. Esos son formatos, ya son formatos. Ya. Muy bien, si tiene numeración de información. Por ejemplo, acá indica cómo se cambia, ¿no? O sea, obviamente ya está todo formateado. Cuando, el procedimiento, por ejemplo, este es el formato. Procedimiento X, muy bien. Procedimiento. XX es SGIA. SGIA y este es el número. Ese es un procedimiento de un SGIA y un número, ¿no? O sea, podemos usar esto que está acá, ¿no? O podemos usar otro también creado, ¿no? Puede ser otro también. Entonces, este de acá, por ejemplo, para los otros. Por ejemplo, los códigos alfabéticos, por ejemplo, acá está, ¿no? Asterisco XX, por ejemplo. Ese sistema de versión para formato planteado bien. Asterisco, por ejemplo, instrucciones de trabajo, pruebas, operaciones. Es que estos son más técnicos. Estos son procedimientos operativos más técnicos ya. Por ejemplo, ¿no? Operación, formato, los códigos alfabéticos, por ejemplo, desarrollo de software, formación, mercadotecnia, compras, ¿no? Etcétera. El número también, la serie numérica del procedimiento. Hay responsabilidad, referencia, recinto, documento, o sea, todo documento tiene esta estructura. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es 7.5. Ya en numeral 10. Posiblemente 10.1, 10.2. Hay que revisarlo. Hay que, ¿no? Aquí, acción correctiva. Muy bien. Exactamente, acá dice, ¿no? El procedimiento de establecer un enfoque médico para identificar, guardar, clasificar las como sistema de métrica, un informe de métrica, están ahí, o en un informe de auditoría interna. Por lo tanto, hay que preparar acciones correctivas. Acciones correctivas. Bien, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se elaboran las acciones correctivas? Muy bien, con las acciones correctivas, gerente de gobernanza, análisis y actuación. Por ejemplo, no conformidades se analizan y se toman medidas correctivas tan pronto como identifiquen.
informe de no conformidades, incumplimiento de procedimiento, que, por ejemplo, estas son las no conformidades. Una conformidad puede ser un informe de no conformidad, muy bien. Un incumplimiento de algún procedimiento documentado, por ejemplo, falla de algún sistema. Análisis de datos, por ejemplo, datos erróneos, datos sesgados, por ejemplo. No, eso es también una no conformidad. Quejas de clientes, informes de satisfacción de cliente, cumplimiento de objetivos del proyecto, diseño de objetivos, etc. Incidentes específicos, por ejemplo, etcétera. Acciones correctivas pueden implicar el siguiente proceso de revisión. Ahí está toda la revisión, de revisión, y implementación. No, este es cómo se hace la revisión, ¿no? Muy bien. Bueno, acá está todo escrito, de seguimiento, cómo se hace, ¿no? Las referencias, muy bien. Esto va a llamar a, por ejemplo, informe de acción, acá está. Acá hay un informe de acciones correctivas, ¿no? Eh, Después, el plan de objetivos, el plan de objetivos también llama. Formulario de investigación de incidentes, informe de seguimiento de objetivos, etc. Quizás no todos se pueden usar, ¿no? Quizás simplemente se puede usar informe de acciones correctivas, nada más. Acá han puesto muchos documentos, ¿no? Eso hay que hablar. Proceso de acciones correctivas, de la gráfica. Se puede usar para documentar, ¿no? Sino que este procedimiento está en base a este documento. Este documento, esta es una imagen que ha insertado, que posiblemente se ha hecho como que si algo se cambia del documento, ¿no? Hay que eliminar esto o hay que elaborar posiblemente otro documento, ¿no? Hay que ver. Quizás con las herramientas de la IA, ¿no? Por ejemplo, yo puedo elaborar un documento, un gráfico mucho más sencillo, un mapa mental mucho más sencillo. Yo le doy como entrada el documento, todo este documento, y digo que me elabore un... Debe haber alguna herramienta que elabore gráficas en base a un procedimiento, ¿no? De manera automatizada. Debe haber, ¿no? Hay que buscar. Muy bien. Procedimiento de control de registros. Ya, este es muy distinto, ¿no? Uno es el procedimiento de control de información documentada, pero este es de control de registros. O sea, es más que sistemático para la gestión de registros. No con este procedimiento garantiza que los registros se creen, se mantengan en el cumplimiento de los registros necesarios para demostrar el cumplimiento. Ya, vamos a ver aquí de qué trata esto. Evaluación de riesgos. Ya. Acá dice, por ejemplo, sueldos utilizados para el mantenimiento de registros se les asigna un número único de función de tipo de actividad siguiendo un sistema de información descrito en el procedimiento. Los formatos hechos a mano se emplean utilizando los registros. Muy bien. Se identifican los registros, ¿ya? Se recopilan, se acceden a los registros. Método de indexación, mantenimiento de registros de información documentada, disposición de registros, ¿qué más hay acá? A ver, protección de los registros. Voy a revisar registros, ya, acá se refiere, dice registrar los registros del sistema. Cualquier registro del sistema. Muy bien, para eso hay un formato. Dice que hace un contrato de registro legal específico, un periodo de retención diferente. Muy bien. Los registros significan gestión de consecuencias. Muy bien. Lista, documento relacionado, lista maestra, acá está. Hay una lista maestra de todos los registros. Eso hay que revisarlo. Con estudio de cambio, lista de elementos de configuración. Pero este de acá es lista maestra de registros, ¿no? Hay que ver esto, esa lista en los formatos lo vamos a revisar. O sea que este procedimiento de inventor de registro llama a esta lista maestra de registros. Este procedimiento nos dice cómo se tiene que registrar este registro. ¿Qué datos hay acá en esta lista maestra de registros? ¿No? Eso lo vamos a ver. Un procedimiento de auditoría interna. También hay aquí. Vamos a ver acá. Frecuencia cada 6 meses. Esto lo controlaba. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a ver este proyecto de auditoría interna. Por ejemplo, acá llama un plan de auditoría o un cronograma, donde acá van a estar todo el programa de todas las autoridades internas. Informe de no conformidades también, ¿no? Este es un informe de no conformidades internas. Informe de revisión por edición por clase de documentos también, ¿no? Muy bien. Más o menos estamos entendiendo, ¿no? Para no revisar todo el documento, ¿no? Pero más o menos este es un documento para gestionar las auditorías internas. ¿Cómo se hacen las auditorías internas? ¿No? Necesitamos registrarla, hacer primeramente un cronograma, ¿no? Y después ejecutar las auditorías internas. Y como resultado de la ejecución vamos a elaborar informes de no conformidades, ¿no? Esos informes van a ser, ese informe de no conformidad va a ser revisado por la alta dirección, se va a llamar informe de revisión de autoridad, ¿no? De cláusulas y documentos, etcétera. Después, procedimiento de gestión de riesgos. Dice, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de gestión de riesgos es establecer un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar riesgos. Acá está, ahí, muy bien. Entonces, este es un procedimiento de gestión de riesgos, o sea, numeral 6.1. 6.1, muy bien. Aquí habla de todo el procedimiento de gestión de riesgos, muy bien, ahí te vamos a ver aquí, contexto de la organización, ahí empieza con eso.
dirección de los problemas, dirección de riesgos y oportunidades, habla de la frecuencia, gravedad aplicable, acá debe haber matriz, algunas de las matrices, ajá, acá habla de todo eso, ¿no? Probabilidad, mayoría de riesgos, discusión de riesgos, acción de probabilidad, ¿no? La referencia, por ejemplo, acá está. Hoja de análisis y evaluación de riesgos. Llama a este formato. Muy bien. O sea que en ese documento, por ejemplo, acá yo pongo todo, ¿no? Muy bien. Acá habla, por ejemplo, de matriz de ocurrencia. Dice matriz de ocurrencia, la gravedad, etcétera. ¿No? Aquí, método de análisis de riesgos, la puntuación, criterio de evaluación de los riesgos, nivel de problema, ¿no? Catativo alto, ¿no? Esta es la probabilidad. Ya está, esta es la probabilidad. Muy bien. Numeral 6.1, procedimiento de gestión de riesgos. Ya. Procedimiento para recursos humanos y competencia, numeral 7.1, no todo lo que es capacitaciones. No está el inglés, no se puede el español. Bueno, acá vamos a ver a qué documento en español. Ya. Acá, por ejemplo, llama una política dentro. Hay los registros de la competencia, también ¿no? Los formularios de entrenamiento, de inducción, el informe de entrenamiento, ahí, la descripción de los puestos de trabajo y especificaciones. Interesante. Acá, vamos a ver acá. Procedimiento de relación con el cliente, a ver. Desde el propósito del procedimiento de relación con el cliente, establecer un enfoque para gestionar las interacciones y relaciones con los clientes de los productos y servicios de la ingeniería artificial. Ah, bien. Un enfoque para gestionar las interacciones y las relaciones con los clientes del producto y servicios de inteligencia artificial. Este procedimiento está alineado con la norma y tiene como objetivo garantizar que los requisitos del cliente se comprendan, se aborden y cumplan de manera efectiva. El objetivo es mejorar la satisfacción del cliente, construir relaciones a largo plazo y aumentar continuamente la calidad de los productos y servicios relacionados con la IA en función de los comentarios de peticiones. Muy bien. Este procedimiento se aplica a todas las interacciones con el cliente relacionado. Muy bien. Ya. Este para procedimientos de relación con el cliente. ¿Ya? Y con el comentario de los clientes, ¿no? Manejo de quejas de los clientes, comunicación del cliente. Claro, porque los clientes son los que consumen las aplicaciones de la IA. Prácticamente acá se refiere al cliente de uso de la IA. Entonces, este es un procedimiento de cómo gestionar esas quejas, esos reclamos, esas sugerencias, esas mejoras, ¿no? Hay canales de comunicación, puede ser las quejas, pueden ser transmitirse por correo electrónico, teléfono, chat, por qué documento se llama formulario de reclamación del cliente y formulario de reclamación, por ejemplo, ¿no? Y formulario de comentario del cliente, con varios formularios. Este es muy importante porque este procedimiento va a permitir registrar esas sugerencias y esas sugerencias se van a evaluar. Va a pasar por un procedimiento de gestión de riesgo, por ejemplo, por ejemplo, un procedimiento de gestión de cambios, ¿no? Porque la idea es implementar ese comentario, ¿no? O qué hacer con ese comentario. Si ese comentario requiere mejorar algo, hay que proceder a la mejora, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Después hay acá también procedimiento de gestión de incidentes de la IA también, vamos a ver. Es- Este procedimiento de gestión de incidentes para este es la gestión de incidentes. Ya, este es gestión de incidentes, ¿qué problema? O sea, ¿cómo se resuelven los incidentes? Aquí está categorizado los incidentes, ahí está, día las prioridades de los incidentes, etcétera. Está interesante. Trata esto, ¿no? Hay que gestionar los incidentes. El incidente, aquí llama, por ejemplo, al formulario de investigación de incidentes, ¿no? Ya. Entonces, esa noción de para qué sirve cada documento, no tanto detallar, ¿no? Gestión de cambios también tenemos aquí. A ver, los productos, los trabajos, como los diseño, servicios de software y organización. Eso es un procedimiento de gestión de cambios un poco más técnico, por ejemplo, ¿no? Criterios para el cambio, por ejemplo, es posible que se requiera un solicitud de cambio en cualquier de condiciones, problemas notificados por los clientes, por ejemplo, defectos reportados por Cuba, cambios cosméticos, cambios cosméticos, etcétera, control de cambios. Acá, acá dice, solo se realizan cambios con el ejercicio de diseño de sistema, plan de gestión de proyectos, ¿no? Acá dice, ¿no? Los planes de gestión de proyectos, entregables o servicios cubiertos por SLA o OLA, ¿no? Acuerdo a nivel de servicio,
o acuerdo a nivel operativo. Permite probar con la aprobación del gerente de la IA, es un proceso, un procedimiento, ¿no? Esto llama al formulario de solicitud de cambio y control de cambio. Muy bien, procedimiento de gestión de cambios. Después hay procedimiento de evaluación de impacto del sistema de la IA, vamos a ver este de aquí. Muy bien. El equipo de evaluación de impacto de la IA, al impacto de la IA, dice. Este no se aplica a todos los involucrados. Muy bien. Ahora, después de reunir y un equipo para llevar a cabo la evaluación de impacto de la IA antes de iniciar el proyecto y desarrollar la IA. O sea, ¿cuál es el impacto de la IA? ¿No? De un sistema. Circunstancias para la evaluación, define y documenta las circunstancias en las que se lleva a cabo una evaluación del impacto de la IA. Importancia del proyecto de continuar la complejidad de la tecnología que se está adquiriendo, la sensibilidad de los tipos de datos y fuentes procesales. O sea, pueden haber elementos de impacto acá está. En el proceso de evaluación de impacto se tienen en cuenta 50 distintos elementos. Mitigación, análisis, evaluación, tratamiento, pero aquí te está describiendo el impacto del mismo sistema de la IA. ¿Cuál es el impacto? Dice, ¿no? Hay que evaluar ese impacto a la organización, ¿no? ¿Por qué el sistema está llevando a cabo este proyecto? La ejecución debe ayudar a la posible revisar, a comprender el proyecto y la lógica del desarrollo de este sistema. O sea, más que nada, eso tiene que ver esto, ¿no? El propósito, comprender, dice acá, comprender el propósito y la lógica detrás del desarrollo del sistema. Características de los sistemas, dice acá, área geográfica de los idiomas, de los previstos, ¿qué más? Profesional de detalle, quién se puede interesar para los requisitos de la guía, necesidad de equidad, etcétera. Impacto adverso, uso restringido, uso no admitidos, impacto potencial. Este documento se requiere un poco más de análisis, pero este documento sí es importante. ¿No? Este es el procedimiento de evaluación del impacto del sistema de la guía. Muy bien. Ese documento hay que leerlo con detalle. Muy bien, aquí involucra ponerle de evaluación de impacto. Eso vamos a revisar, ¿no? Que también está dentro del anexo, dentro del documento. Después tenemos gestión de data, también muy importante, gestión de calidad de data. Por ejemplo, gestión de data es el procedimiento de identificar, implementar y controlar métodos y actividades. La idea es mejorar la calidad de los datos. La idea es maximizar la eficiencia para ti y lograr los objetivos de la organización. Por ejemplo, bueno, revisión del objetivo de la gestión de la data, desarrollar, actualizar y seguir un informe de gestión de datos. Interesante, ¿no? Voy a entender todo este procedimiento, establecimiento y implementación de la calidad de la organización, función de gestión de datos, análisis de datos, calidad de los datos, etcétera. Este procedimiento también es bien importante, ¿no? Este procedimiento también es bien importante implementar. Muy bien. Este documento o este procedimiento va a llamar a procedimiento de gestión de riesgos y a procedimiento de desarrollo de ciclo de vida de la IA. Interesante. Bueno, vamos a ver aquí. Y este procedimiento de gestión de riesgos. Ya, este documento también es muy importante. Y el otro documento es calidad de datos. Esta es gestión de cómo se tiene que realizar la calidad de datos, la reducción de calidad. Y es en sí la calidad de los datos. Se refiere a los objetivos, ¿no? Los requisitos, los criterios de la calidad de las aplicaciones de la IA. O la calidad de datos que requiere una aplicación. El proyecto es el procedimiento de establecer estándares de calidad de datos. ¿Muy bien? Entonces, es establecer estándares de calidad de los datos. Definición de calidad es, por ejemplo, acá dice, ¿no? Exactitud, objetivo, unos criterios, que todo dato debe cumplir con esos criterios. Por ejemplo, precisión, que los datos que se alineen con su objeto previsto. Integridad, todos los atributos de datos necesarios están presentes y se tienen en cuenta. Cobertura, todos los registros de datos se cumplen con el alcance definido. Conformidad, se comprueba la alineación de los datos con los estándares requeridos. Coherencia, los datos se adhieren a los patrones requeridos. De duplicación, se eliminan los registros o atributos redundantes. Enfoque la calidad de los datos abarca los siguientes elementos. Principales problemas de calidad de los datos, indicación de corrección investigativa conocido, proceso de calidad de los datos, requisitos, herramientas, metodología, noción de perfil, diseño y almacén de datos. Bueno, acá llamaré este procedimiento. Ya, otra vez a revisar. Pues, procedimiento de documentación, ¿cuál sería? También tiene el ciclo de vida de la guía también. Medición de procesos, gestión de amenazas de seguridad y seguridad. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Este procedimiento es gestionar de forma proactiva
Las amenazas iban a ir de posibles amenazas, y muy bien. Este procedimiento analiza los roles, identificación de las amenazas, por ejemplo, acá dice, ¿no? Análisis para amenazas, ya que una recomendación, muy bien. De inteligencia de las amenazas, puede ser, ¿no? Análisis de riesgo, mitigación de riesgos, por ejemplo, también llama aquí gestión de incidentes, respuesta a incidentes de comunicación, respuesta a incidentes, más aquí, seguridad, muy bien, criterio de protección, seguridad crítica, análisis de resultados, revisión de autoridad de seguridad, capacitación de comunicación, y aquí llama, por ejemplo, hoja de evaluación de riesgo. Ya. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro documento más? A ver. Gestión de proyectos también, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos de seguridad con respecto a las aplicaciones de la IA para tener responsabilidades? A ver, aquí, por ejemplo, tenemos acceso para la compra de materiales y servicios de subcontratistas y proveedores. Muy bien, vamos a ver. Dice, este procedimiento, muy bien. Los artículos que no afecten a la calidad del sistema de la IA, como la papelería y otros artículos diversos, se explica el ámbito de aplicación de procedimiento. Ah, ya. Lo que pasa es que dice que los sistemas de la IA, por ejemplo, pueden verse afectados, ¿no? ¿Por qué pueden verse afectados? Pueden verse afectados justamente este, por lo que se le compra, ¿no? A los proveedores. Materiales y servicios de subcontratistas de proveedores, ¿no? Sus propios materiales pueden afectar a las aplicaciones de preparadores de compra, de compra. ¿Qué más? Tiene que haber control de calidad, muy bien. Calificación de proveedores subcontratistas, interesante. O sea que la misma norma sugiere, ¿no? De que hay un procedimiento de gestión de proveedores y contratistas, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Reglamento para comprar materiales. Las acciones de compra se inician en función de las solicitudes del equipo de la IA. Ajá. En función del estudio del equipo de la IA. Los listas de materiales identifican y revisan y envían al director para su aprobación. Muy bien, acá hay un procedimiento de cómo evaluar al mismo proveedor, qué productos, qué servicios, la calidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un orden de compra, registro de entrada, lista de proveedores aprobados, cumplir registro de proveedores, interesante, ¿no? Porque puede influir. O sea, elegir un mal proveedor, ¿no? Puede afectar eso, ¿no? Puede afectar, por ejemplo, al rendimiento de una aplicación de la IA. Porque quizás, ¿por qué? Porque una aplicación de la IA requiere, por ejemplo, bastante poder de capacidad de procesamiento. Entonces, si yo voy a elegir un proveedor que, por ejemplo, que sus equipos son defectuosos, que no me da muchas garantías, se puede caer mi aplicación de la IA, ¿no? O simplemente no va a rendir como debe ser, va a bajar su rendimiento. Por eso es que hay que seleccionar buenos proveedores para que nos den buena calidad en cuanto a sus productos. Muy bien, porque eso puede influir en el rendimiento de una aplicación de la IA. Es por eso que la misma norma recomienda, ¿no? Recomienda seleccionar bien a los proveedores. Acá dice, todos los requisitos que debe cumplir y esto que lo otro. Bien. Después tenemos procedimiento de transferencia de información, también vamos a ver, algo es importante. Bien, porque es importante que vamos a ver. El proyecto de procedimiento está asegurando la integridad confidencial y disponibilidad de información según lo estipulado. Este procedimiento está diseñado para proteger la información confidencial durante los procesos de transferencia y para facilitar la comunicación efectiva de las partes interesadas. Muy bien. Muy bien. Lectura, indicación de la información, número de organización, método de transferencia, traslados físicos, traslados verbales. Muy bien. Muy bien. Bueno, transferencias verbales es muy importante y transferencias físicas porque se van a trasladar documentos físicos asociados a la IA o verbales también asociados a la IA, información a transferir, activación de programas, orden de remisión de despacho, acá dice, el archivo cifrado se coloca en una carpeta, a ver, acá habla de cifrado, ¿no? Vamos a ver. Pero sí, la misión de archivo, digo, vez decir la información del archivo será cifrado por el remitente, muy bien, hay un cifrado cuando se transfiere información, ¿no? Usar Box, por ejemplo, Dropbox, Sharefile, a la que ambas partes, emisor y receptor, tienen acceso adecuado. Muy bien, ¿qué más? Descifrado de procesamiento, ¿qué más? Número de información,
Y hay que revisar, ¿no? Estos documentos. Muy bien. ¿Qué más? A ver, hemos revisado. Ya sabemos de qué trata. Procedimiento de evaluación de los empleados también. No, por eso hay que evaluar a los empleados. Para ver si la idoneidad de los candidatos y empleados de la organización de conformidad con la norma de procedimiento tiene un objetivo garantizar que la persona a la que se le confía información comercial y responsabilidad crítica cumpla con los estándares de seguridad e integridad requeridos, salvaguardando así los activos de información de empresa y mantener el interior operativo. O sea, se requiere, ¿no? Personales idóneos, que el otro. ¿Por qué? Porque pueden robarse información, pueden explotar información de la misma guía. Muy bien. Pues la norma recomienda evaluar a los personas. Muy bien. Y acá vamos a revisar también un documento que se llama Ciclo de Vida de la Guía. Desarrollo del ciclo de vida de la guía. Vamos a ver. Es algo técnico, ¿no? Los documentados para controlar, para validar y mantener registro de inspección y desarrollo que demuestre la conformidad de la calidad de la guía con los requisitos especificados. Muy bien. Nuevos sistemas de la guía. Requisitos, por ejemplo, actividad de referencia o los otros requisitos proporcionados por el quien. Esta documentación incluye los planes de implementación, planificación, diseño y desarrollo del sistema de la guía, para cual se diseña dando todo esto que está acá. Ciclo de vida del sistema de la guía. Muy bien. Hay que identificar requisitos funcionales y rendimiento del sistema de la guía. Este es muy importante. Después, información de actividades de interés similar al ciclo de la guía, el propósito de objetivos de desarrollo del sistema de la guía, enfoque, entrenamiento, modelos, requisitos de los datos, etcétera, ¿no? Documentación de diseño y desarrollo, muy bien, controles del ciclo de vida, hemos implementado controles y seleccionado elementos de diseño basados en el enfoque de aprendizaje, etcétera. Sí, es un documento un poco técnico. ¿Sí? Un documento un poco técnico. Dice documentación técnica del sistema de guía para proyectos nuevos y modificados. Estas son unas referencias, quizás se requiere ampliar más, ¿no? Depende, ¿no? O usar este mismo documento, quizás. Esto de registro de ventas del sistema de la guía. Por ejemplo, yo puedo decir así, ¿no? Muy bien, tenemos este documento. Entonces vamos a usar una herramienta de la guía que se llama Chat PDF. Momento. Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a este chat PDF. Por ejemplo, un nuevo chat. Digo un documento. Ah, solamente documento a PDF. ¿Eh? Entonces vamos a convertir ese documento, ¿no? Ahora, de Word. Por ejemplo, ya está. Muy bien, entonces acá vamos aquí. Muy bien. Bien, pero vamos a hacer muy bien. Entonces yo le digo acá el documento. ¿Cuáles son los requisitos y explicaciones del sistema de guía mencionado? ¿Quiénes son responsables? Por ejemplo, explícame un breve resumen, por ejemplo. Un breve resumen del documento. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. El ciclo de vida de la guía establece un marco para el desarrollo y gestión del sistema de guía. Muy bien. Define el propósito del documento y su aplicación en el desarrollo del sistema de guía, asegurando que se cumplan las diferentes etapas. ¿No? Dice, describe las diferentes etapas del ciclo de vida de un sistema de la guía. Control, detalle y proceso de revisión del sistema de la guía, donde el gerente de la guía elige el control de la calidad necesaria durante el desarrollo, gestión de cambio, también cuestiones técnicas, etcétera. En resumen, dice, en resumen, proporciona estas que serían prácticas, dice, ¿no? Adecuada de gestión, documentación y control a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. Muy bien. Dos, y explicación del sistema de guía mencionado. Por ejemplo, ¿cuáles son esos requisitos que nos piden, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos y explicación del sistema de guía mencionados en el documento? O sea, ¿qué requisitos debe tener una aplicación de la guía, por ejemplo? Y dice, ¿no? Se deben definir claramente las funcionalidades que el sistema de la guía debe de cumplir y los niveles de requisitos esperados. Y después de condición de requisitos, se requiere que todos los requisitos sean documentados de manera clara y accesible, incluyendo criterios de especificación que guían el sistema. Después tiene que haber requisitos legales y reglamentarios. El sistema de la guía debe cumplir con todas las normas de desarrollo, se deben establecer utilización y objetivos claros para el desarrollo del sistema. Evaluación de impacto, etcétera. Muy bien. Después, otra pregunta que se puede hacer, por ejemplo, es, ¿no? Cuando quiero diseñar una predicción de la guía, por ejemplo, punto.
Supuestamente este documento estaba datos históricos, se revisan datos del proyecto de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Dice, la planificación del diseño y desarrollo del sistema de la IA incluye varios pasos claves que son los siguientes. Revisión de datos históricos. Se revisan datos de proyectos de desarrollo anteriores similares, especificaciones técnicas proporcionadas para los clientes y comentarios de usuarios del sistema de IA previamente fabricado. Desarrollo de un plan de ejecución. El equipo de diseño elabora un plan detallado que describe las actividades, responsabilidades y cronogramas necesarios para el desarrollo de IA. Determinación de etapas y controles, identifican las etapas del ciclo de vida, dirección de recursos necesarios, determinan recursos internos, emisión de criterios de liberación, etcétera. Muy bien, ahí están los pasos. Después otra pregunta más, por ejemplo, ¿quiénes son responsables del desarrollo del ciclo de vida? Muy importante. ¿No? El gerente de la IA, principal responsable de desarrollo y gestión del ciclo de vida, se encarga de supervisar todas las etapas del proceso, según que se cumplan los requisitos y mantengan el sistema. Gerente de proyecto trabaja junto con el gerente de la IA y responsable de planificación y consejo de los proyectos relacionados. ¿No? El primer equipo de desarrollo también tiene responsabilidades en el proceso, apoyando al gerente de la IA y gerente de proyecto. Muy bien, ahí está. Oye, entonces, así podemos hacer eso, ¿no? O usar otra aplicación, Google Studio IA también, etcétera. Muy bien. Bien, y más esto falta ver, estos son un poco más técnicos, ¿no? Los procedimientos operativos y unos diagramas predefinidos, ¿no? Pero acá lo importante son los formatos. Esto es importante. Hay que revisar formatos ya en la siguiente sesión, ¿no? Y este es para auditoría, ¿no? Este es más cortito. Muy bien. Acá lo importante es revisar estos procedimientos operativos. Hay que ver de qué trata y hay que revisar los formatos. La siguiente sesión. Eso vamos a revisar la siguiente sesión. Listo, profe, Listo. gracias. Buenas noches, gracias. Igualmente.